Vamos a dar comienzo a la primera sesión. Le toca al maestro Francisco Estrada Porrúa con su presentación La economía del cambio climático. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al PINC, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, realmente yo soy más local que de fuera, ¿no? Vengo de la Universidad Libre de Ámsterdam porque estoy haciendo el doctorado ahí, pero soy del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ¿no? Aquí están muchos de mis colegas, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero hablar con ustedes hoy es un poco sobre la economía del cambio climático y dar una revisión de qué es lo que sabemos, no sabemos, y básicamente de qué tamaño es el problema. La que sigue, por favor. Siguiente, manda. Bueno, esta ya todos se la deben de saber, porque seguramente están viendo todas las conferencias del PINC. Entonces, nada más, me voy muy rápido. Cuando yo estaba estudiando economía, la licenciatura, una de las cosas que decían que nunca cambiaba, que podría uno poner como algo que no cambia, era el clima, ¿no? En contraste con el mercado, con los mercados, los precios de todo, las acciones, todo eso cambiaba muchísimo. Pero el clima es algo constante, algo que no podemos cambiar nosotros. Bueno, cuando uno empieza a entender cómo está constituido el sistema clima, uno empieza a entender que, bueno, estamos metiéndonos con cada uno de los componentes del sistema clima. Entonces no es nada raro que esto cambie, ¿no? El sistema clima está compuesto, por ejemplo, por la atmósfera, por los océanos, la tierra, la criosfera, los hielos, la biosfera, la biomasa, y con todo nuestro desarrollo tiene que ver con modificar el entorno, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, el desarrollo económico necesariamente ha pasado por cambiar todo esto, y la atmósfera no ha sido la excepción. La retroalimentación hace que la temperatura equilibre. Esto no tiene ninguna indicación. La cantidad de alcohol, el efecto invernadero, y va a aumentar la temperatura del planeta. Así. Aquí es donde ya empezamos con las discusiones, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo que dice el IPCC en el cuarto reporte de 2007. Dice que el clima está cambiando. Tenemos más eventos extremos, el nivel del mar ha subido, hay más sequías, más inundaciones. Y una cosa muy importante, ¿no? Dice que la mayor parte del calentamiento observado durante el siglo XX es atribuible a la influencia del hombre, ¿no? Es antropogénico, tiene un origen en lo que estamos haciendo. Si se acuerdan la diapositiva que vimos hace un par de diapositivas sobre el sistema clima, bueno, nuestra intervención con esos componentes del sistema clima ha llevado a que cambiemos, la temperatura global aumente. Y les podría mostrar, hay muchísimos estudios sobre la atribución de cambio climático, pero bueno, les voy a mostrar algo un poco sesgados porque somos nosotros los autores sobre este estudio de atribución de cambio climático, y además están casi todos los autores sentados aquí, entonces, entonces bueno, aquí lo que hicimos, siendo con un perfil de economista, usamos herramientas econométricas para analizar qué ha pasado con la temperatura global. Ha aumentado, detectar primero el cambio climático y después tratar de atribuirlo a las emisiones de efecto invernadero, más correctamente al cambio en el forzamiento radiativo que hemos provocado. Entonces, bueno, lo que hicimos fue analizar las salidas de todos los modelos, con un número grande de modelos del IPCC. Esta es la temperatura que ellos reproducen durante el siglo XX, y esto es el forzamiento causado básicamente por el hombre, esta línea azul. Este es el forzamiento solar, que mucha gente que todavía dice el cambio climático no es antropogénico, sino es más bien natural, y le echan la culpa a la parte solar, y esta verde es la combinación de ambas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando tratamos de relacionar estas dos series? Bueno, llegamos a esta conclusión. Si ustedes ven, voy a tratar de explicarlo sin mucha parte técnica. Cuando uno trata de explicar el calentamiento observado con el Sol, tenemos esta línea azul, ¿no? Cuanto más se separa del cero, es que explica menos, ¿no? Entonces aquí hay un comportamiento muy claro, ¿no? A partir de la mitad del siglo, el Sol deja de ser una variable que puede explicar lo que está pasando con nuestro planeta, ¿no? Antes de eso, pudiera ser, ¿no?
pero después de 1950, curiosamente, cuando tenemos el boom económico, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y tenemos lo que es realmente el crecimiento económico que no ha parado desde aquel entonces, tenemos que la parte natural ya no explica lo que estamos viendo en la temperatura global. Por el contrario, cuando usamos la parte antropogénica, lo explica perfectamente, la raya verde y la raya roja. Ya estoy medio dracónico. Bueno, eso explica perfectamente la última parte. Entonces, esta es una manera de explicar que, bueno, no es una cosa natural y realmente lo que está detrás es la intervención humana en el cambio de las temperaturas globales. Bueno, ¿y qué nos importa en la economía? Bueno, en la economía tenemos las emisiones, que esto el aumento de las emisiones está directamente relacionado con la parte antropogénica, con la parte del desarrollo económico, y esto nos lleva a un cambio climático y tenemos impactos en diversos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, este esquema lo muestra muy claramente: cambio de uso del suelo, aumento de emisiones, cambiamos la composición química de la atmósfera, se cambia el forzamiento radiativo, ¿no? Y esto nos lleva a cambios en el sistema clima. Aumenta la temperatura, aumenta el nivel del mar, cambiamos los patrones por ejemplo, precipitación, tenemos derretimiento de glaciares, y todo esto tiene un impacto en los sistemas físicos. Y obviamente hay una fuerte retroalimentación entre estos componentes. Y lo que tratamos de hacer, que es un paso un poco mágico, es de estos impactos, que ya es difícil de estimar, poder evaluarlos, ¿no? Y aquí es donde tenemos el gran problema de la economía de cambio climático. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos? Esto es tras el IPCC. Los cambios físicos que están ocurriendo, lo que uno esperaría con cambio climático, está pasando, ¿no? Tenemos un gran acuerdo entre lo que la teoría hubiera dicho que iba a pasar con lo que realmente se ha observado. Entonces, en la parte física y biológica, los cambios están pasando en la dirección que esperamos. Si vemos la siguiente diapositiva, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en la economía? ¿Qué podemos decir en el siglo XX? ¿Qué pasó con la economía? ¿Cómo le afectó el cambio climático a la economía mundial? Bueno, esto es un estudio de Richard Tol, y tiene, por ejemplo, aquí tienen el cambio en el Producto Interno Bruto, en porcentaje, y los años, ¿no? Esto es el siglo XX. Esta línea negra representa los impactos sobre la economía de cambio climático. Bueno, lo que nos dice es que a principios del siglo, cuando el efecto antropogénico era muy pequeño, pues no teníamos realmente el efecto sobre la economía era básicamente cero. Pero a partir otra vez de 1950 empezamos a ver una tendencia, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto del cambio climático? Bueno, sorprendentemente ha sido, de acuerdo a este modelo, ha sido positivo, ¿no? El cambio climático ha llevado a que estemos, por ejemplo, el PIB sea 1.5% más grande que si no hubiéramos tenido cambio climático. Entonces, aquí, bueno, empezamos con problemas entre la parte física, lo que nos dicen los físicos y los biólogos, y lo que nos dicen los economistas, ¿no? Ha sido benéfico, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente, si ustedes no creo que alcancen a ver, pero bueno, este aumento en el PIB se ha dado básicamente por aumentos en el potencial agrícola, estamos produciendo más, gracias al cambio climático, y a cambios en energía, están gastando menos energía en calentarse, por ejemplo, ¿no? En las latitudes altas, se usa mucho, y se los digo por experiencia, ¿no? Para no sufrir inviernos crudos, uno quema mucho combustible, ¿no? O usa mucha energía, ¿no? Entonces, bueno, después de 1980, el impacto global ha sido positivo, ¿no? Hemos mejorado, ¿no? Los países pobres les ha ido mal, ¿no? No se distribuye igual de la misma manera. A los países ricos les ha ido muy bien. Sí. Y bueno, aprovechando lo que ya hicimos de atribución, expandimos el estudio de Tol y estamos viendo, bueno, de estos cambios en la economía, de estos impactos en la economía, ¿qué podemos decir que le corresponde a la parte natural y qué le corresponde al hombre? Bueno, básicamente, la influencia del hombre, si ustedes ven esta línea negra otra vez, ha llevado a que por las emisiones que hemos puesto en la atmósfera, el PIB sea 1% más grande de lo que hubiera sido otra cosa. O sea, entonces, cambio climático, ¿es bueno o es malo? ¿Hasta qué punto vamos a tener ganancias? ¿Y quiénes tienen estas ganancias, ¿no? Y otra vez, la parte antropogénica ha hecho que la parte agrícola sea más productiva y que gastemos menos energía. Por eso tenemos que esta línea azul es
cómo serían las ganancias o pérdidas con pura variabilidad natural, y la roja es qué pasa si metemos las emisiones antropogénicas. Aquí esta gráfica se interpreta al revés. Lo que está arriba del cero son pérdidas. Lo que nos dice Nordhaus es que hemos tenido pérdidas por cambio climático. Ya se han observado pérdidas por cambio climático. Sin embargo, si ustedes ven la cantidad, 0.15%, es realmente cero, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí. Bueno, entonces si el cambio climático no ha tenido un impacto claro, ni bueno ni malo, o a lo mejor un poco bueno, entonces, ¿por qué nos importa tanto, ¿no? Bueno, a lo mejor por los eventos extremos, ¿no? Se ha hablado mucho que los eventos extremos son una de las partes más importantes que van a contribuir a los costos de cambio climático. Bueno, estos son los costos por eventos extremos desde 1980 hasta el 2010, en billones de dólares de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué me dicen ustedes, no? Aquí se ve una clara tendencia a que aumenta el número, bueno, la cantidad de pérdidas que hemos tenido, ¿no? ¿Es esto una señal de cambio climático? ¿No? Aquí sigue, por favor. Bueno, para poder responder esto hay que entender cómo funciona esto de los desastres, ¿no? Los desastres, aunque el IPCC nos diga que, y con razón, que los eventos extremos han aumentado, pues los desastres no se crean nada más por eso, ¿no? Tenemos el componente de vulnerabilidad y la exposición. O sea, si ponemos más gente y más cosas, más riqueza donde no debe estar porque está muy expuesto, por ejemplo, a huracanes, pues vamos a tener más pérdidas, independientemente de que esto cambie, ¿no? De que el clima cambie, ¿no? Así, por favor. Y eso es lo que ha pasado. Cuando uno normaliza, cuando uno quita el efecto de la riqueza, el aumento en la riqueza, ¿no? Lo que tenemos es esto. De la gráfica anterior que les mostré, pasamos a esta o a esta, depende del tipo de normalización que uno aplique, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cambio climático? No hay ninguna tendencia significativa una vez que uno toma en cuenta que la cantidad de población está aumentando, que nos estamos volviendo más ricos, algunos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, ¿no? Entonces, el cambio climático no ha sido un problema en general, a lo mejor hasta nos ha traído ganancias, y los eventos extremos, pues más bien, como dirían por ahí, por tarugos, por andarnos poniendo donde no debemos, ¿no? Eso es lo que dice la que sigue. Y bueno, por ejemplo, otros datos interesantes, ¿no? Pérdidas por factores sociales, o sea, que ponemos más gente, más riqueza donde no debe estar, hacen que cada 10 años se dupliquen los costos de los impactos por eventos extremos. Si nada más nos quedáramos con la parte de cambio climático, tardaría 70 años en duplicarse ese costo, ¿no? O sea, hay una diferencia muy importante entre lo que hacemos por tarugos y lo que hacemos por tarugos, pero con el clima, ¿no? Entonces, hay una ausencia de tendencias en pérdidas, ya una vez que, o sea, no se ve cambio climático, ¿no? Y la principal causa, pues, como ya dije, es que estamos poniendo más gente y más dinero donde no debemos de poner. A cómo va a estar el año que viene, cómo va a cambiar el PIB de Estados Unidos, hacen realmente pronósticos, ¿no? Y aquí nos enfrentamos a un problema que tiene una incertidumbre enorme. Y esta incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, y que estamos tratando de ver 100 años, 200 años, 40 años. Estas herramientas que los economistas han desarrollado durante 200 años, como de donde uno ponga el inicio de la economía como tal, ¿no? Pues están hechas para otra cosa. Asumen que son cambios marginales, ¿no? Que no va a tener un cambio, por ejemplo, de 6 grados, ¿no? Todas estas estimaciones asumen que, bueno, pues más o menos alrededor del valor con el que sacaste esas estimaciones, que vas a desviar de eso un poquito. 6 grados ya muy poquito, ya la parte marginal no aplica, son cambios realmente grandes, ¿no? Entonces estos métodos no sirven para eso. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les mostraba es ¿qué pasa con un simple supuesto que se les olvidó en los modelos de evaluación integrada, que son los que se usan, por ejemplo, que se usaron en el reporte externo? ¿Qué pasa si modificamos esa cosa, si lo hacemos más realista? Y bueno, la cosa es que entonces tienes 80% más, los costos aumentan el 80%. Cosa que podría cambiar cuando empiezas a mitigar, qué tanto esfuerzo vas a meter a mitigar, qué tan en serio ponemos la adaptación. Y es muy importante otra vez, ¿no?, distinguir entre problemas metodológicos y problemas que no tienen nada que ver con la metodología, sino que uno pues, no está
del cambio. Bueno, Telma Castro del Centro de Ciencia de la Atmósfera. A mí me gusta trabajo entender este tipo de cosas, pero hay algo lo que me llamaría la atención, ¿cómo podré incluir cosas que vienen como a futuro? Yo sí considero que la humanidad va a hacer algo. Entonces, en estas proyecciones, ¿sí? Paralelamente, ¿cómo van, por ejemplo, acciones, a lo mejor tiene que ver con población, con salud, etcétera, que se vayan haciendo algunas acciones paralelas y que vayan incluyendo la parte económica? ¿Se puede ver eso en estos modelos? Pues empiezan, ¿no? Por ejemplo, ya empiezan a poner módulos de adaptación. ¿Qué pasa si se dedica cierta fracción del PIB, por ejemplo, a motivar la adaptación, a adaptarse? Pero el problema es que todo esto, o sea, los modelos estos básicamente son globales, o tienen regiones del mundo muy grandes. Entonces, imaginarse aquí qué acciones de adaptación se pueden tomar a esa escala es un poco difícil. Pero el problema, o sea, yo como lo veo es que hay adaptación en esto, ¿no? El problema es que no está claramente, no está explícito, sino, por ejemplo, está implícito en cosas como lo que les mostraba de persistencia. Asumen una resiliencia total, ¿no? Que eso pues, es mejor aún que adaptación. Ni siquiera te cuesta un peso, no tienes que invertir nada, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa ahí son las cosas que no están claramente expresadas. Y sí están tratando de inventarse alguna manera de meter adaptación, pero todavía no hay. Benjamín Martínez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Francisco, una cosa que aprendí alguna vez en un seminario que diste fue el concepto de externalidad. ¿Qué tan importante es realmente, digamos, que se le dé la dimensión justa a esas externalidades? Y eso supongo que incrementaría de una manera asombrosa los costos de los efectos del cambio climático. Porque en la actualidad, por ejemplo, viendo tus figuras, China, por ejemplo, en el norte de Asia, todas las partes de China que están en el norte, pues van a ser, digamos, más favorables para el desarrollo económico. Y lo que se ha visto es que esos países realmente arrasan con todo porque no les cuesta nada, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que en México es lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que realmente le da lo mismo comprar la energía eléctrica a alguien que produce quemando diésel, porque se la da más barata, y no se la compra a alguien, por ejemplo, que la produjera utilizando tecnología solar, porque es mucho más cara, ¿no? Entonces, ese doble discurso de las externalidades, o sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, bueno, ese es el problema, ¿no? De hecho, el cambio climático está definido como la mayor externalidad en la historia de la humanidad. Y, pues sí, o sea, la cosa es que como es un bien común, pues las consecuencias las pagamos todos y los beneficios son privados. China se queda con sus ganancias, Estados Unidos hizo lo mismo, Europa hizo lo mismo. Y estos modelos, por ejemplo, lo que tratan de hacer hay algunas variaciones que son modelos de optimización, ¿no? Tratan de calcular cuál sería el impuesto correcto para tratar de internalizar estas externalidades, ¿no? Que realmente se pague. Pero el problema es que si tienes, o sea, si no puedes evaluar siquiera bien los impactos, obviamente, ¿qué impuesto vas a poner? Va a estar subvaluado, ¿no? Entonces, bueno, exactamente, ese es el problema. Estaba Cecilia por ahí. Perdón. Sigo aquí. No, es que lleva Despertar fuerte polémica en los próximos años y que estaba al principio de tu plática. O sea, hay una fuerte discusión, uno, si estamos detectando cambios, y dos, si realmente todo cambio que veamos podemos distinguir esto si es cambio climático y el otro lo llamo natural y tal, así como un dos, o la Ciudad de México, ¿no? Que dicen que es 5 y 1 de esos grados de aumento en la temperatura en la Ciudad de México. Uno es por cambio climático, los otros eso está, creo yo, fuerte y complicado de decidir, y creo que en economía, bueno, como en agricultura, atribuir
cambios, como tú bien has dicho, hay más comida que gente, ha crecido más rápido la producción de comida que población, o sea, no debería haber hambre, por ejemplo. O sea, entonces, pero decir ese aumento en la producción agrícola es por cambio climático, atribuirlo a, yo creo que también es muy delicado. Entonces, yo quisiera que nos comentaras un poco de estos términos. Uno, parte del supositorio de que detectamos cambios, y dos, que podemos distinguir dentro de los cambios que es atribuible a cambio climático o a otro tipo de fenómenos. Sí, exactamente. Bueno, mira, yo por ejemplo, en el caso de la temperatura global, creo que la señal es bastante clara. O sea, cuando uno habla de atribución sobre cómo ha cambiado la temperatura global, la cosa no es tan difícil. Eso, ¿no? Detectar cambio climático en la temperatura global, eso está bien establecido, y que eso lo puedes asociar a cambios en gases de efecto invernadero. Hay como 20.000 variaciones sobre el tema y parece ser que todas llevan a la misma respuesta, lo que te da una idea de más o menos es robusto. O sea, el cambio, por ejemplo, en la temperatura global, uno puede estar muy tranquilo de que tiene mucho que ver con la parte humana, ¿no? Ahora bien, cuando uno lee, por ejemplo, lo que está haciendo el IPCC de atribución, que quieren hacer atribución, por ejemplo, de un evento extremo en particular, de una sequía, eso es una locura, ¿no? Porque de hecho, mucho de lo que hacen es usar modelos del cambio climático. Usar modelos, por ejemplo, para ver qué hubiera pasado si no hubiera cambio climático. ¿Se hubiera presentado algo similar? Sí, pero la verdad es que estos modelos de clima tampoco tienen una resolución como para representar ni espacialmente ni en tiempo este tipo de problemas, ¿no? O una inundación a caramba, ¿no? Entonces yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado de no pasarse de rosca. Y en la parte de economía también estoy de acuerdo, ¿no? Ahí lo que estamos tratando de ver, de hecho, es como una infrapolación, o sea, tratar de ver qué hubiera pasado hacia atrás, ¿no? ¿Qué tan cercano es eso a la realidad? Entonces, ¿qué tan bueno es el modelo, ¿no? Y bueno, si tú le crees al modelo, eso es lo que pasaría, ¿no? Eso es lo que podrían saber separado en esas cosas. O sea, la separación en la temperatura global, que es lo que está forzando el modelo económico, esa está muy clara. La parte humana es. Ahora bien, si tú ya te crees que en la agricultura fue por la parte humana que aumentó, bueno, pues ahí ya podemos discutirlo porque depende totalmente del modelo. Puede ser muy grande o puede ser más pequeño. Bueno, Carlos Gay, del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Programa de Investigación en Cambio Climático. Esto, Pancho, hay una cosa aquí que me empieza a preocupar seriamente, porque en realidad esto da la impresión de que los economistas, aplicando las metodologías normales de la economía, están llegando a conclusiones que no van con el sentimiento de, digamos, de los científicos naturales, en el sentido de que no creo que esté mal, hasta qué punto está mal calculado el hecho de que para el 2000 y pico, pues ellos se encuentran que los impactos son muy pequeñitos y que por lo tanto no habría que preocuparse. Esto en primer lugar me preocupa mucho porque si es la opinión de ellos la que domina las conversaciones internacionales en torno al cambio climático a la hora de tomar alguna medida, quiere decir pues que están basándose en argumentos que dicen que los impactos no van a ser tan graves. Y eso es muy serio, porque en realidad por eso quizá no avanzan las negociaciones internacionales. El otro punto, al que yo, el otro punto que yo estoy viendo aquí es que evidentemente cuando hace uno la contabilidad y como dices tú con la memoria del sistema, bueno, pues si nos va bien hasta los 3 grados, para notar que nos va a ir mal después de los 3 grados, pues va a tardar un buen rato, ¿no? O sea, porque hasta los 3 grados nos podría ir económicamente mejor que lo que estamos haciendo ahora. De hecho, cuando tú muestras estos datos de que estamos mejor ahora que hace una temporada con todo y lo que supuestamente estamos haciendo de cambio climático, está bárbaro, ¿no? Entonces, aquí hay unos problemas serios, ¿no? De introducir quizá lo que hablaba Benjamín en cuanto a esto de las externalidades.
realmente hacer un esfuerzo muy serio por introducir esto en los nuevos cálculos y la memoria de lo que tú estás diciendo, porque de lo contrario, las negociaciones se van a complicar muchísimo porque sigue habiendo gente que va a decir que el planeta va a estar mejor. No sé cuál es el problema si el Producto Interno Bruto de aquí a 20 años va a ser más que ahora, ¿no? Con todo el cambio climático. Entonces necesitamos bueno, yo propondría de alguna forma ver la manera de que estas externalidades se incluyan, porque es cierto, al planeta le va a ir mejor, pero como tú también mencionabas ahí, a las regiones estas subtropicales les va a ir peor. Entonces se vuelve injustísimo, se ve muy injusto esto, se vuelve muy injusta la distribución de los impactos del cambio climático. Y bueno, finalmente, ya esto, lo que quiero decir es que tenemos que ver qué estrategia de negociación tendría que asumir países como México, porque no va a ir por las cuestiones de la economía, como tú decías, el estudio para México dice que lo mejor que pudiera hacer México es no hacer nada. Claro, no dice eso, dice lo Casi, contrario, pero por eso está mal. no, está mal, es no hacer nada, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es seguirnos como estamos. Entonces, pues hace un comentario, ¿cómo le hacemos para que en realidad esta gravedad que notamos en los estudios naturales se tome en cuenta en esto? Porque da la impresión de que lo que pesa más es algo que, si lo natural es esotérico, lo econométrico es más esotérico. En efecto, de hecho, bueno, la preocupación la compartimos, por eso bueno, lo que quiero hacer es meterme de modelos, pero sí, o sea, por ejemplo, si uno le pregunta a Robert Mendes, bueno, resulta que dicen que no debes, o sea, 450 partes por millón para estabilización, no, o sea, ni se puede ni se debe, ¿no? 550, tampoco, ¿no? O sea, es muy caro. Cuando uno compara estos costos con lo que costaría llegar a esta estabilización, mejor no, que mejor 650. 650 es un montón, ¿no? O sea, 4, alrededor 3, 4, 5, depende, ¿no? Entonces, pues sí, comparto. Francisco, va en el mismo sentido la preocupación del doctor, y es que tú decías que el siglo XX, ¿no? 1950 en adelante, el PIB mostró ser positivo, ¿sí? Y se debe precisamente o principalmente a la producción primaria, ¿sí? Bueno, entonces uno también se pregunta ahí, ¿no será más bien, bueno, y ahí también decías de lo difícil de encontrar la señal, pero quizás cambio climático se haya, pero quizás ese PIB no sería el crecimiento de ese PIB en ese periodo, Cuidado, no ese. la señal es muy difícil de encontrar en momentos extremos, la señal es muy fácil de encontrar en la temperatura global. Por eso, por ejemplo, la expansión agrícola, al forzar los sistemas a ir más allá de su capacidad, al desarrollo tecnológico, y ojo, que eso sin cambio climático ya está implicando una externalidad bárbara, ¿sí? En cuanto a degradación de los sistemas, precisamente que está soportando el crecimiento del PIB, que es el producto, que es la producción primaria. Otra cosa de las que hablabas era que no hay metodologías, y creo que ahí todos estamos comprometidos, no solamente los economistas, sino los desde las ciencias naturales, desde todas las ciencias. Claro, a mirar esos factores econométricos que nos van a ir acercando a una mejor metodología. Y otra, entre esas cosas que de pronto no les corresponderían del todo a los economistas, es la valoración del patrimonio natural, ¿sí? Bajo otra visión muy diferente a la economía tradicional. Por ejemplo, ayer hablaban también de algo así como que había que retornar a las economías campesinas, que había que ver que hay ejemplos de algunas partes o algunas partes que funcionan bien, y hablaban de un concepto que era la desracionalización, ¿sí? Económica. Ahí podríamos discutir por horas porque... Sí, son inquietudes, pero lo que sí estoy muy de acuerdo y que de pronto, no sé, ese tránsito, cómo es también ese tránsito de una economía tan voraz a otras clases de economía. Sí, como una inquietud, ¿no? Sí. No, pues estamos de acuerdo en muchos conceptos. Y nada más, bueno, como una última provocación para la parte de las ciencias naturales y demás. Sí, en economía hay muchos problemas metodológicos para poder enfrentar cambio climático, pero también en la parte física, por ejemplo, los modelos están muy mal, ¿no? Estas cosas, downscaling, es una soberana, ¿no? Entonces,
entonces, bueno, me recuerda un poco el chiste que salió hace poco en las redes sociales, ¿no? De, se les escapó el Alaska, está Obama riéndose de Calderón, ¿no? Y de pronto Calderón le responde, ¿y qué pasó con Bin Laden, no? Pero aquí es un poco lo mismo, o sea, qué malos son los economistas, qué pobres son sus métodos para hacer eso. Bueno, también hay que hacer una autocrítica del otro lado. Bueno, nada más una